Habíamos anticipado uno de los temas que queríamos conversar era sobre la cuestión pesca, algo que no veníamos tratando aquí en Malvinas Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, y el referente que tenemos sobre este tema, tanto en el observatorio como en este programa, que habitualmente hablamos al menos una o dos veces durante cada temporada de este ciclo. Conversamos con César Augusto Lerena, doctor, especialista en Atlántico Sur, autor de una infinidad de artículos referidos al tema Atlántico Sur, pesca, insisto con esto, y también autor de libros de lectura obligatoria para entender qué pasa y qué pasó en la historia, porque César investiga la historia referido al Atlántico Sur. Pesca es uno de sus temas, pero también abarca otras especialidades y nos hace siempre un gran análisis y una continuidad de lo que está pasando. Lerena, un gusto estar nuevamente en comunicación. Gracias por comunicarte con nosotros, por permitir que nos comuniquemos contigo. Perdón, ¿cómo estás? Gracias, Juan, por invitarme. Muy amable. No, por favor. César, si nos tenemos que poner en situación de lo que está pasando en el Atlántico Sur, venís publicando varios artículos sobre lo que está pasando referido a la pesca, pero si me tenés que decir, mira, Juan, primero empezá poniendo la lupa en este tema, ¿en cuál sería? Bueno, me referiría centralmente a lo que está pasando hoy, ¿no? Si bien el tema de la pesca y la pesca ilegal es un tema que ya tiene más de 50 años en la Argentina sin resolverse, ahora a la pesca ilegal, que es importantísima, lo podemos ponderar en qué representa para la Argentina, para Latinoamérica la pesca ilegal. Eh, Recientemente, cuando se trató en el Congreso la ley Ómnibus, uno de los proyectos que se logró desactivar con el aporte del sector, políticos que tenían una formación nacional, nosotros desde nuestro trabajo como articulistas sobre el tema, era precisamente la extranjerización directamente del mar argentino. O sea, ya no la pesca en alta mar, la pesca de los recursos migratorios argentinos, sino el, la zona económica exclusiva que se pretendía eh, extranjerizar directamente con el pago de un canon. Eso jamás ha existido en la Argentina. Ha habido algunos acuerdos donde se permitió con ese acuerdo el ingreso de alguna flota extranjera, que en general los resultados siempre fueron malos, pero de ahí a directa y lisa y llanamente a otorgar permisos por el simple pago de un canon a embarcaciones extranjeras para que pesquen en la zona económica exclusiva y además de eso no, ni siquiera tengan la obligación de desembarcar en los puertos argentinos, no se ha visto jamás. Eso ahora, en este momento, se ventila también en el Congreso, en el Senado concretamente, se está ventilando el régimen de incentivos a las grandes inversiones y eso puede también significar una extranjerización de la actividad pesquera en la Argentina. Peor aún que haber extranjerizado el mar. No se puede ponderar ya, porque peor no existe. Extranjerizar el mar es haber eventualmente llevado a la quiebra todo el sector nacional. César, Porque, sí, perdón que te interrumpa, pero para entender la situación, estás marcando, señalando esto de lo peligroso de la extranjerización de nuestro mar. Hoy la pesca es, Argentina vende licencias a distintas compañías que vienen a pescar, pueden pescar dentro de nuestras millas marítimas con esa licencia y el Estado argentino debería tener cierto control sobre esa pesca. Hoy es así. bueno, más o menos así, ¿no? La pesca no es un recurso inagotable, por lo tanto, las licencias pesqueras o los permisos pesqueros ya están otorgados a distintos tipos de empresas para distintos tipos de especies. Por lo tanto, no es que viene una empresa mañana
y puede hacerse de ese recurso o de un nuevo permiso. Eso depende de la disponibilidad del recurso. Se Bien, hace un estudio que se hace todos los años que se llama el rendimiento máximo sostenible, es el máximo que se puede capturar en el mar argentino sin depredar. Entonces, en base a eso, algunas empresas tienen cuotas de pesca sobre ese total, un porcentual, y otras tienen autorizaciones según la especie que se trate. Ahora, ¿qué pasa? Eh, yo explicaba esto está lejos de ser un procedimiento ideal, claro. esto que está ocurriendo. Convengamos lo siguiente, cuando hablamos de empresas radicadas en la Argentina, no nos referimos solamente a empresas nacionales. Sí, son todas nacionales, pero de capital nacional o extranjero. Hay empresas españolas, chinas, noruegas, americanas. Es decir, la Argentina ha sido muy generosa en materia de erradicación industrial y de erradicación de capitales extranjeros, sobre todo porque hay empresas que ahora, mediante los permisos que ha otorgado la Argentina para radicarse, por ejemplo, empresas españolas, esas empresas tienen las dos puntas del negocio, tienen la materia prima y el mercado. Eso es realmente una condición muy favorable. Pero bueno, el régimen de la Argentina es el otorgamiento de concesiones a empresas pesqueras, como digo, de capital nacional o extranjero. Eso funciona bajo un cierto régimen que es perfectible y necesita ser mejorado, Claro. porque ahí mismo se producen también una pesca ilegal. Cuando se captura un recurso y porque comercialmente no conviene se lo devuelve al mar, se está provocando una depredación. Sobre todo que estamos hablando de recursos de una inmejorable proteína que en un país donde los recientes informes nos están diciendo que tenemos un 55% de pobreza y un 18%, 17,5% de indigencia, es decir, gente que no puede llegar a alimentarse adecuadamente, el tirar un recurso al mar, porque comercialmente no sea conveniente en el mercado internacional esa especie, no significa que esa especie no sea apta para el consumo humano. Vos de Fabrica, esto, César, sos un gran militante, le comento, yo esto lo aprendí por vos, que justamente el descarte está prohibido por ley argentina, pero claro. el Estado argentino deja hacer eso, el descarte de, en definitiva, alimento. El Estado argentino, digamos, podríamos decir que más allá de responder a determinados intereses que son subjetivos y uno no tiene los elementos para probarlo, lo que sí ha sido incapaz, eso estoy absolutamente convencido, ha sido incapaz de resolver una ecuación que la propia ley es una suerte del huevo y la gallina, porque la ley, por ejemplo, dice que no se puede pescar especies de una talla menor y después dice que si desembarca especies de una talla menor va a sancionar a esas empresas. Entonces, las empresas muchas veces, entre comillas, se ven obligadas a descartar para no ser sancionadas, cuando el Estado tiene que resolver esa ecuación, de ver de qué manera las empresas, cualquiera sea el recurso que se suba a bordo, se llevan a tierra. Después vamos a discutir cuáles son las condiciones. Claro. Por ejemplo, hay especies que se pescan accidentalmente, es decir, cuando una empresa va a pescar tal especie, junto a ella adquiere, pesca determinada cantidad de especies que no son las que le interesan comercialmente. Por ejemplo, es el caso de la merluza y el langostino. El langostino tiene un valor más alto y entonces se producen descartes. Ahora, el Estado no puede permitir eso. ¿Y qué pasa? Ha sido inepto el Estado, el Estado Nacional ha sido inepto para resolverlo, entre otras cosas porque no tiene el control adecuado, no tiene el control en las capturas, no todos los barcos llevan inspectores, no todos los barcos que llevan inspectores, los inspectores pueden actuar con idoneidad y honestidad, etcétera, porque es sabido que en cualquier actividad de inspectoría lo mínimo que hay que contar es con dos inspectores, no con uno, porque el riesgo de esa persona a bordo cuando va a tomar alguna acción es bastante complicado. Claro.
Por otro lado, no tenemos una flota de control de la pesca propia. Es relativa el control. Estamos hablando de que la, la prefectura como la Armada de pronto hacen controles a ver si entra o no un buque extranjero, pero no verifica, no tiene forma por la extensión del mar y las capacidades que tiene de verificar si hay descartes. Para eso requiere un inspector a bordo y cámaras instaladas para verificar que no haya descartes. Efectivamente, las cámaras estén activas y si se inactivan, sancionar a la empresa. En fin, ese es un largo tema producto de la incapacidad que tiene la Argentina en casi todos los rubros, ¿no? Donde cualquier actividad está siempre, digamos, rayana con la legalidad, porque el Estado, ninguno, el Estado nacional, provincial ni municipal, tiene capacidad de control. Y Y ahí recuerdo quien habla es el doctor César Augusto Lerena, especialista en Atlántico Sur y Pesca. Lerena, en esta situación que nos estás contando de lo que viene pasando, que no es buena, pero además pasa hace muchísimos años, tenemos ahora el riesgo de la extranjerización. Se logró frenar en el proyecto de ley lo que querían hacer con la pesca, pero con el conocido RIGI podría haber inversiones en el Atlántico Sur referido a la pesca que nos perjudique de una forma muy fuerte. Y ciertamente, porque este régimen, este nuevo régimen que se intenta instalar, es un régimen que va a abrir las puertas del ingreso de capitales, ni siquiera controlados esos capitales. Por lo tanto, pueden venir a comprar grupos empresarios completos y hacerse de empresas que están produciendo, generando empleo, etcétera, etcétera, nacionales. Y entonces las condiciones de que se lograron frenar, que eran extranjerizar el mar, se van a dar en los hechos con este nuevo proyecto. Es decir, el mecanismo va a ser el mismo, posiblemente, porque además de eso, esas empresas, digamos, van a estar exentas de todo impuesto, es decir, van a competir con el resto de las empresas que queden, nacionales, de capital nacional o extranjero, en condiciones muy favorables, porque no van a pagar un solo impuesto, ni municipal, ni provincial, ni nacional. No van a tener retenciones eventualmente en las exportaciones, es decir, van a tener ventajas impositivas en materia de pago de rentas, de impuesto a las ganancias. O sea, esas empresas van a competir en una condición absolutamente favorable respecto al resto de las empresas que queden. Así que es muy poco probable que puedan subsistir el resto de las empresas o se van a transformar en meras empresas que van a trabajar a fazón para esas grandes empresas, que es lo que pasa en general cuando se concentra la actividad. César, sabes que no puedo dejar de compararlo, lo que estás contando del riesgo de esta extranjerización del mar argentino con el RIGI, que tampoco venimos de algo bueno, pero ya lo desarrollaste, pero no puedo dejar de compararlo lo que pasa con la Cuenca del Plata, con el río Paraná, con que todas las empresas que ya controlan justamente el comercio exterior, desde el río Paraná, que tienen los puertos, tienen el control de la navegación, lo que sale, entra, lo controlan ellos, que al Estado argentino solo le entregan una declaración jurada. Lo veo como hasta bueno, ya tienen la Cuenca del Plata con todas esas grandes riquezas de alimentos que hay allí, ahora van por el mar. Bueno, en el caso que vos estás comentando, esto también se agravó con la ley de puertos, porque la ley de puertos permitió primero la provincialización y luego la, la, la formación de consorcios en los puertos, ¿no? Y entonces eso, a mi juicio, desde el punto de vista operativo puede ser correcto, ¿no? O sea, operativamente. Ahora, desde el punto de vista de la fijación de la política general, el Estado debiera conservar esa capacidad de establecer un plan, aunque ya sabemos que en Argentina, si hay una cosa que faltan son planes, ¿no? Tal cual. Los presidentes, sí, puede ser que algunas cuestiones coyunturales uno no pueda tener un plan muy rígido porque tiene que ir mutando ese plan en función de las cuestiones que pasan en el mundo y
y en la región. Pero hay políticas centrales que el Estado tiene que preservar. Es decir, y eso pasa también precisamente en todo el comercio exterior que sale por el río Paraná-Paraguay y luego Río de la Plata, y hoy está frenado el proyecto del Canal Magdalena, que podría ser una integración entre lo que es todas las fluentes fluviales con el mar Atlántico. Hoy tenemos que pasar sí o sí por Uruguay. Eso es una Claro. absoluta aberración. Desde el punto de vista de la soberanía de un país es inaceptable. Lo puede tener Paraguay, que está metido en el medio del corazón de América, pero no puede tener Argentina, que tiene todos los canales de comunicación al mar y al transporte fluvial. O sea, eso sí. Bueno, a eso se debe agregar, porque en estos días justamente se recuerda la cuestión de la pesca ilegal, pero la pesca ilegal, los primeros interesados en mantenerla son las grandes potencias, esta es la realidad. Arman superestructuras y lindos discursos en las organizaciones de las Naciones Unidas, la FAO, etcétera, pero si vamos a mirar quienes son los grandes provocadores de la pesca ilegal, sobre todo sobre los recursos migratorios, como es el caso de la Argentina y Uruguay, eh, son aquellos países que justamente pescan a distancia: China, el Reino Unido, España, Taiwán, Corea, todos intervienen en la Organización Mundial del Comercio para bajar los subsidios, pero la realidad es que todas esas flotas están subsidiadas, si no, no podrían estar pescando a 12.000 kilómetros de distancia. Entonces es el cuento de la buena pipa esto. Y Eh, César, justamente con esta extranjerización que nos advertís, que yo te preguntaba en qué tenemos que poner la lupa en estos tiempos sobre la pesca en el Atlántico Sur, nos señalás el tema del RIGI y el riesgo que hay de la extranjerización. En un mar, el Atlántico Sur, que contigo lo hemos conversado en más de una oportunidad, recuerdo César Augusto Lerenas, con quien estamos conversando, que tenemos después de la milla 200 o cuando empiezan las aguas internacionales, hay una flota importante de China pescando. En lo que se apropiaron los británicos de forma ilegal y venden licencias ilegales, también ahí está España, Taiwán pescando. Digamos, ya tenemos también una extranjerización fuerte en el Atlántico Sur que tenemos que pensar cómo revertirlo. claro, bueno, eso es lo que, digamos, lo que la Argentina tiene que actuar. En realidad, estaba leyendo justamente hoy un informe de la prefectura que refiere que la pesca en alta mar no es ilegal. Voy a tener que escribir algo sobre ese tema, a pesar de que el último artículo mío refiere precisamente a eso. Eh, Porque tienen un concepto de que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha definido como la pesca en alta mar, que la pesca en alta mar es libre. Efectivamente, eso es lo que dice la Convención, que dicho sea de paso, esta Convención que muchos consideran la constitución del mar, adolece de grandes defectos respecto al cuidado del recurso, porque solamente pensar que hay una zona económica exclusiva, para que entendamos, desde la costa hasta las 200 millas, donde hay que cumplir innumerables requisitos para preservar el recurso, y basta que una especie transponga esas 200 millas para que sea pescada libremente, lo cual es un absurdo desde el punto de vista biológico. No se puede regular esto solamente desde el punto de vista jurídico y establecer, porque esa convención en realidad estaba planteado para definir los límites territoriales del mar, no para cuidar el recurso, sino nadie podría haber firmado esa convención. No se puede entender, ningún científico que esté en el campo de la biología puede entender que el recurso, porque tenga una línea imaginaria de 200 millas, Claro. deje de ser cuidado en alta mar. Ahora, la convención, a pesar de todo, tiene algunos resquicios que nos permiten decir que la pesca en alta mar es ilegal. Yo lo afirmo categóricamente que la pesca en alta mar es ilegal, contrario a lo que acabo de ver
en una página web de la prefectura, donde manifiesta de que no hay pesca ilegal en alta mar por esa razón. Bueno, yo le tengo que decir a la prefectura y a todos los que piensan de esa manera que hay innumerables razones para declarar esa pesca ilegal, pero solamente 3 puntos, digo, para facilitar la comprensión, que 3 cuestiones que dice precisamente la CONVEMAR, o sea, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Dice, primero, que los estados de bandera, o sea, los estados que pescan a distancia, los estados originales, por ejemplo, España respecto a sus buques que pescan a distancia, están obligados a controlar sus buques y que esos buques tienen que cumplir las normas nacionales de la Comunidad Europea y las internacionales. Y la Unión Europea no controla esos buques más que en forma satelital. Entonces, primera razón para considerar ilegal esa pesca. Segunda, dice la Convención que en alta mar hay que determinar las capturas máximas sostenibles, porque si no se depreda el mar. Eso tampoco se hace. Segunda razón para considerar ilegal esa pesca. Y la tercera, que también dice la CONVEMAR, es que esa pesca no puede dañar a intereses de terceros estados. Obviamente, si están pescando los recursos migratorios argentinos, que migran como las aves por razones de reproducción, de alimentación, climáticas, etcétera, migran del territorio de la zona económica exclusiva de Argentina a alta mar, están perjudicando intereses de terceros estados. Y hay 3 razones categóricas para decir esa pesca es ilegal. Ahora, ¿tenemos herramientas para resolver esta cuestión? No, porque el Estado argentino no se ha ocupado de establecer las herramientas necesarias, entre otras diplomáticas, para terminar, entre otras cosas, por lo menos acordando con esos buques las condiciones de pesca. César, muy claro, vamos a seguir esto del RIGI. Yo recomiendo mucho, busquen en internet, también en Twitter de César Augusto Lerena. Sus artículos son de lectura también obligatoria, porque está todo el tiempo César explicándonos qué pasa en el Atlántico Sur. César, en breve te volveremos a molestar para saber cómo continúa y conversar de distintos aspectos, también de algunos de tus artículos, de lo que viene pasando en el Atlántico Sur. Muy, muy amable como siempre y muy claro, César. Bueno, muchas gracias, Juan. La próxima vez lo único que voy a tomar una precaución. Me voy a tener que teñir porque estoy demasiado blanco. El contraste es notable, así que voy a tener que usar algún producto, cosa por el estilo, para salir un poco, con más pelo además, ¿no? No te preocupes, está muy bien, César, estás muy bien, no te preocupes, César, salí perfecto. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande, gracias como Que sigan siempre. bien. Gracias por llamarme. No, por favor.